Oh, yeah. Perfecto. Gracias, profe. Listo, muchísimas gracias. Bueno, buenos días, mis apreciadas y apreciados. Damos formalmente inicio a la jornada del 20 de abril del 2021 en un día en el cual hay intentos de paro de transporte. Los que quieran movilizarse por Bucaramanga hoy van a tener dificultad. Entonces, hemos recuperado la información. Les comentaba, ya quedó habilitado en Teams, el grupo de Teams, grupo de trabajo, donde aparecen todos y cada uno, a excepción de Nicolás, que no lo alcancé a incluir, pero con el compromiso de incluirlo ahí. Y a partir de esa estructura, entonces pueden ir subiendo sus tareas, sus actividades, sus elementos, para que puedan valorarlo bajo ese escenario. De todas maneras, aquí les muestro nuevamente. Espérate, acá cerramos. ¿Dónde estaba el grupo? Aquí ya pueden ver si ustedes ahí en su listado ya quedó una actividad sencillamente para ir entrenándonos, para ir trabajando todos estos elementos. Quedó una consulta análisis de varianza, donde les piden identificar una definición del análisis de varianza, mirar las características, mirar la estructura de la tabla y la pueden direccionar específicamente a regresión. Dentro de las especificaciones que se dieron, la pueden resolver de manera individual o en parejas y tienen plazo para subirla hasta el jueves 22 de abril a la medianoche. Y de esa manera pueden ir ahí practicando y también adaptándonos a ese. Bueno, que por esta ruta vamos a dejar todo lo que es materiales de clase. Después subiremos, hoy terminamos el tema de regresión, lo subiremos aquí en archivos, quedarán publicaciones. Aquí por publicaciones, pues lo que se va dando, los temas específicos para esa valoración. Ok. Y retomamos el manejo de las clases pasadas, que es desarrollar lo que implica regresión y correlación. Y estamos recuperando acá el proceso de cómo obtener el R cuadrado, donde hablábamos de el escenario de la descomposición en dos o más fuentes a partir de lo que llama variación, que esta va a ser la esencia de los análisis de varianza. Variación total se descompone en dos o más fuentes. Para el caso de regresión, en una variación explicada y una variación no explicada. Que el manejo de la variación total, pues son esas diferencias al cuadrado entre cada valor observado de la variable respuesta respecto a su valor promedio. Variación explicada va a estar esas diferencias al cuadrado entre lo estimado con el modelo de regresión respecto a su valor promedio. Y el manejo de la no explicada, pues son esos distanciamientos que se tienen o se encuentran entre lo que dijo la realidad, que es lo observado, respecto a lo que hubiesen encontrado con el modelo regresión. Entonces esas distancias es lo que empiezan a llamar el error. Y recuerden que desde ahí esta componente hace parte del error estándar del estimado. Y que estamos desarrollando acá el proceso del cálculo que había quedado grabado en jornada pasada. Mencionábamos que esta sumatoria se constituye en el numerador. Siempre que vean diferencias entre valores observados o estimados respecto al valor promedio, y asocienlos a variaciones. Está la variación total dividido sobre una cantidad, les daría variación promedio o dispersión promedio, y esa es la varianza. Hicimos el procedimiento, nos dio una variación total de 46, la variación explicada por el manejo del modelo nos da 44,1. Aquí quedó la trazabilidad de los estimados y al final, estas dos veces esto no. Variación explicada sobre la variación total, encontramos el R cuadrado 95,869, que eso se denomina suma de cuadrados de la regresión sobre suma de cuadrados total. Es otra forma, suma de cuadrados total, asociando variación total. Y el suma de cuadrados de la regresión, pues a partir de la variación explicada.
que estábamos entrando al análisis de varianza. Iba a colocar más cosas acá, pero quedan para que ustedes profundicen en su exhaustiva consulta que tienen para hacer. Pero en términos generales, un acercamiento a lo que es el análisis de varianza, bien probable que lo hayan ya trabajado jornada pasada. Entonces, análisis de varianza, ANOVA. Algunos hablan de ANDEVA. Para la regresión, ¿en qué consiste? Pues en descomponer la variación de la variable y. Esta es la variación total en dos componentes. Profe, eso ya lo dijo. Claro, aquí lo tenemos como más formal. Uno de ellos, uno de los componentes es la variación de y de lo que estamos observando alrededor de los valores predichos por la regresión. El y menos y trazo al cuadrado, que esa es la variación no explicada, la que nos da la suma de cuadrado del error. Esa es una componente. Y el otro con la variación de los valores predichos alrededor de la media. Aquí me falta un palito para esta media. Ahí quedó. El y' menos el y, este va a estar dado por la variación explicada o suma de cuadrados de la regresión. Entonces en la tabla se van a comparar esos dos valores, ambos estimadores, con la prueba de la Fisher. En sí, cuando por ahí en su curso pasado, cuando hacían intervalos de confianza o pruebas de hipótesis para la varianza, se utiliza el chi cuadrado. Y cuando se hace para la relación de dos poblaciones, relación entre varianzas, se trabaja o se representa como el Fisher. Revisen esos conceptos, esos elementos. Aquí, pues, al haber una relación entre varianzas, varianza 1, varianza 2 o relaciones entre esos dos grupos, pues estadísticamente está demostrado que aparece una Fisher. Esos conceptos, revisarlos, recordarlo. Aquí sencillamente los vamos a aplicar y siempre nos van a estar apareciendo de esa manera. Entonces, ilustrando para el ejercicio de las plantas que traemos, este es el análisis de varianza. Van a encontrar esta columna que se llama fuente de variación. Esos van a ser los componentes en los cuales se están descomponiendo lo que son la variación total. Este total o global hace referencia dentro de esta suma de cuadrados, de lo que van a consultar. Esta suma de cuadrados la pueden encontrar como SC, suma de cuadrados. Esta columna también la van a asociar como variación. A ver aquí cómo amaneció el mouse para escribir. Variación. Columna de variación o suma de cuadrados. Y sobre ellas pues iría el 46 de nuestra variación total. Esta sería la variación, B de variación, la N de no, variación no explicada, que es la del error. Y la suma de cuadrados de regresión, díganle variación explicada. ¿Quién se encarga de explicar dicha variación? Pues el modelo de regresión, la recta. En su exhaustiva consulta van a encontrar que en esta celda, según el autor que puedan estar leyendo, por la recta puede ser por el modelo, puede ser por la regresión. Para nuestros análisis va a ser costumbre trabajarlo por regresión. Ahí donde encasillan la variación explicada. En esta celda, en esta fila, ahí queda el residual o el error, que sería suma de cuadrados del error. Ahí está, es en minúscula. Si alguien ya había trabajado alguna nova o lo que están consultando encontrar, profe, yo por allá encontré fue suma de cuadrados de E mayúscula. Esa es la variación entre medias de tratamientos, que será un primer tema del diseño de un solo factor. Allá las variables se van a llamar factores, se les dan niveles y esos se llamarán tratamientos.
diferente a suma de cuadrados. Esta es diferente a suma de cuadrados de E. Este es del error. Esta es puntual para regresión. Esa columna, la de variación y la suma de cuadrados, como pueden observar, es colectivamente exhaustiva y mutuamente excluyente. Profe, ¿qué significa eso? Que aquí usted, sumando las componentes, 44,1 más 1,9, te da la variación total. Entonces, en toda la estructura, tener claridad cómo se están integrando, porque pueden haber ejercicios donde se adelanta un estudio, se menciona, y el análisis de varianza encontrado es el siguiente. Y dices, profe, pero faltan datos ahí, no tenemos ahí. Pero de lo que estamos aquí conociendo, usted sabe que la primera columna, que es la variación, que es la suma de cuadrados, es colectivamente exhaustiva. La suma de las componentes, componente de variación explicada más componente de variación no explicada, le da la variación total. Entonces se completa. Entonces, ahí donde se puede percibir la estructura y la cohesión de lo que puede darse esa característica. Si alguien les pregunta de esa tabla, estoy hablando de la primera columna. En esta primera columna, que es variación, ahí también van a poder reconocer lo que es la parte del R cuadrado. Les dice uno, o tenga el R cuadrado o tenga el coeficiente de correlación. Profe, ¿es el que va al cuadrado o el sin cuadrado? A mí también se me olvidan las cosas. Entonces, si les piden el coeficiente de determinación o explicación, vea, sin tener datos, solamente con el concepto de dividir, es suma de cuadrados de la regresión de la variación explicada dividido sobre la variación total, que estaría aquí. De ahí puedes obtener el R cuadrado, esta relación de esas dos componentes. Y sin conocer los datos, sin conocer el diagrama de dispersión, la fortaleza de la nova es esa, teniendo, profe, y si usted nos pide ahí es el coeficiente de correlación, que es el R, entonces entrarían a hacer, obtengamos el R cuadrado dividiendo suma de cuadrados de regresión sobre variación total y le da el R cuadrado. Y de ahí, profe, pero puede ser positivo o negativo. Ahí sí se la dejo para que analice las variables. Pueden ser de corte inverso o directo. Si estamos relacionando precio con venta, si están relacionando publicidad con venta, pues algún elemento adicional les darán para determinar o detectar de qué naturaleza es, si es directa o inversa. Entonces, tener presente esta columna, que aquí se llama variación. Aparece una siguiente columna que se llaman grados de libertad. Esta estructura que están ilustrando acá es la que siempre van a construir y siempre va a estar presente en todos y cualquiera de los diseños de ANOVA y de los diseños de experimento. Entonces va a llevar las mismas columnas: fuente de variación, suma de cuadrados, grados de libertad, varianza cuadrado y relación entre varianza. Estamos revisando las columnas paso a paso. Grados de libertad. Cuando es regresión, el grado de libertad va a ser aquí por, más que por fórmula, es por estructura de que todo el modelo está representado por una recta o por el modelo de regresión. Entonces, un grado de libertad, no tiene más. Cuando estemos revisando otras estructuras, va a ser sobre el número de datos que tengamos en el experimento, de cómo se están distribuyendo en los tratamientos. Sí, un experimento donde tenemos 15 trabajadores y están repartidos en 3 turnos de trabajo, entonces ese era el total de trabajadores o de experimentos o de sujetos experimentales fijados o distribuidos sobre el número de tratamiento. Entonces, esto va a estar cambiando permanentemente, estas componentes, de acuerdo al diseño. Un factor, dos factores. Este es el estándar para regresión lineal simple. Uno, porque una recta, uno de los modelos que tenga mayor ajuste, en este caso está hablando de lineal. En el residual o error, n-2,
total de parejas o pares de X y Y, nos da que y la suma de los grados de libertad de la recta o regresión y del residual, al sumarlo les va a quedar n-1. Esta celda, desde aquí, siempre va a estar quedando, como en este caso presente, el total de datos o de pareja n-1. En los otros diseños que van a aparecer a futuro, el total de la población estudio -1. Y también va a tener que la suma de los grados de libertad de cada una de las fuentes de variación le va a dar n-1. Aquí estamos ilustrando el de regresión, pero sí, mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo. Cuando decimos colectivamente exhaustivo es que al sumar los grados de libertad de las respectivas fuentes de variación, al final aquí se totalizan y le va a dar ese valor de la suma de los grados de libertad. Y ese es un concepto que traen también por ahí cuando se define, por ejemplo, grados de libertad. En un torneo de fútbol, llegan al último partido unos equipos. El domingo pasado estuvo ya la parte final del campeonato colombiano, de que habían tantos equipos que tenían que ganar por más de 2 goles y que el otro equipo empatara o perdiera o no sé, o que ganara o que no ganara por más de 2 goles. Ya cuando la cosa se pone así de que ya no tenemos libertad de cualquier resultado, eso es una expresión. Aquí vamos a trabajar en la medida que van apareciendo los diseños con el concepto de grados de libertad. Cuando uno va teniendo, llega para el examen final. Ya tengo la nota 1, nota 2, nota 3. ¿Cuánto necesitaba uno para pasar la materia? No, necesito mínimo 3.5. Un ejemplo. En mi época tocaba necesitar de 4. Ustedes ahorita son muy inteligentes. Por ahí necesitan que 4, esto que 1.4, 1.8. Ya la aprobaron con las 3 notas. Entonces llegaban al último momento, necesitaba mínimo 3.5. No podía sacar menos de 3.5. Entonces, en diseño, esas holguras que pueden tener unas limitaciones van asociando a esos grados de libertad. En sus cursos de métodos de optimización o investigación de operaciones, trabajando que métodos simples, un ejemplo, allá se habla de las restricciones, ¿no? La restricción es que tenemos una capacidad instalada de 180 horas máquina día y tantas horas hombre día. Esas son ya restricciones o limitaciones, entonces no tenemos libertad de ampliar turnos o incluir más horas porque estamos ya en el máximo. Podría pensarse en unas restricciones de esa naturaleza. En cada modelo que revisemos, pues se va a hablar de su grado. Entonces, cogen esta columna, que es variación, dividido sobre una cantidad. Cuando se dividen esas dos componentes, ese es el que le da vida a la columna de la varianza. Aquí está escrito. Esta columna que ven acá es varianza, que resulta de dividir la primera columna, suma de cuadrados, que es variación sobre una cantidad, variación promedio. En su consulta van a encontrar cuadrado medio. Generalmente lo pueden encontrar un CM. Aquí cada vez que menciono esto me acuerdo de unos compañeros por allá de semestres pasados. Profe, yo confundía la columna primera de la suma de cuadrados con la del CM. ¿Y cómo hizo para diferenciarlo? Este cuadrado medio, media cuadrática, o la misma varianza. Dijo, no, pues me tocó hacer ahí como a veces ahí, con todo el respeto, dice, no, pues, me decía, profe, la del CM, dijo, ¿cómo así CM? ¿Eso qué? Dijo, pues la cara del marrano. Dijo, no, 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 tampoco, ese es cuadrado medio. Y nunca se le olvidó. Entonces, cuando cuadraba esta columna, se acordaba del CM, cuadrado medio. Entonces, ustedes ven, dividimos la variación de la recta del modelo sobre los grados de libertad 1 y le aparece aquí la varianza. Dividen el residual, suma de cuadrados del error, sobre los grados de libertad, y esta se llama varianza del error, varianza de la regresión, varianza del error. Y dividen la variación total
46 sobre los grados de libertad, que son 5 menos 1, este les da la varianza del total. Deben verificar que este valor debe coincidirles con la varianza muestral de los 5 valores de la altura de las plantas. Uy, sí, profe, por allá, mira, aquí está la formulita. Aquí está más ilustrada. Entonces, cuando ustedes hallaban la varianza o desviación estándar muestral, dividían sobre n-1. Si querían la varianza de la población, dividían sobre el total de datos. Deben tener presente que la suma de estos resultados de varianza no es colectivamente exhaustiva. No podemos sumar varianza de regresión más la varianza del error para que nos dé la varianza de totales. Sirve 44.1.63 y aquí está 11.5. A veces dice, profe, ¿y cómo se demuestra que esa columna es de varianza? Pues por conceptualización. Todo lo que tengamos en desviaciones al cuadrado entre valores observados menos valores promedio o diferencias de esos valores divididos, eso se llama variación, dividido sobre una cantidad, variación promedio. Y de su sabiduría y conocimiento de las medidas de dispersión, eso es lo que se llama varianza. Le sacamos la raíz cuadrada, nos queda la desviación estándar. Entonces, esta es una componente. A veces habrá ejercicios, uy, el profe no nos dio los datos, pero nos dio la varianza muestral de los valores de Y. Les tiene que estar dando esta cantidad y de ahí se van devolviendo y van armando la tabla. Aquí lo que intento manejarles es cómo se estructura, cómo se van relacionando. Si quiero la columna 3, pues es dividir la 1 con la 2 y va saliendo la 3. Y quedó aquí en esa columna varianza. Y finalmente aparece la relación entre varianzas. Entonces, chi cuadrado sobre chi cuadrado, revisen esos conceptos que vienen de estadística 2, de las distribuciones de chi cuadrado sobre chi cuadrado, les da una feature. Entonces, el F es coger la suma de cuadrados, la varianza del cuadrado medio de la regresión sobre el cuadrado medio del error. Voy a quitarles aquí esto. Entonces, ustedes como investigadores, mire, van a dejar en el numerador nos va a quedar la varianza por la regresión, por la variable explicada. Y el denominador nos va a quedar cuadrado medio del error, que sencillamente será la varianza del error. Entonces, uno querrá en esa columna que el numerador sea grande porque estaría dando un mayor grado de explicación. En la medida que el numerador sea mayor, dice, mire, este es un factor clave porque atrapa alta variabilidad o variación de la variación total. Y esta relación, 44.1 sobre 0.63, aparece este 69.67 y es el que nos va a permitir manejar la prueba de hipótesis. Esa estructura siempre va a quedar cuando lleguen aquí a este punto, a la columna de la relación entre varianzas, el feature, siempre van a coger la varianza o el cuadrado medio de la fuente de variación y se va a estar dividiendo sobre la del error. Queremos tener alto valor de variación en el numerador, bajo error en el denominador, porque está atrapando, identificando o identificando fuente de variación significativa. Esa estructura que ven ahí va a permanecer durante todos los diseños. En la medida que van apareciendo, pues se va uno acercando y a mostrar lo que va generando, interpretándolo, y en función de eso pueden ir haciendo un mayor aprestamiento sobre ese comportamiento. Hay una columna adicional que va a tener la varianza, que es el valor P. Aquí no lo tengo, lo vamos a calcular ahora en Excel y también nos sirve para aceptar o rechazar alguna hipótesis. Un ejemplo de hipótesis es la que tenemos acá. Pues este valor del F observado es el que llamaremos
el F observado, FDO, Fisher, el F calculado o el F estimado. ¿Por qué lo llama así, profe? Porque ese lo va a dar el trabajo de campo y ese lo van a comparar con un crítico teórico que lo da una tabla en función de unos grados de libertad. ¿Cómo se trabaja esa parte de la hipótesis que va a ser muy común también en todos los diseños? Bueno, aquí quedó una nova para regresión lineal simple, una prueba de hipótesis. Aquí establecí una de la relación. Entonces, hipótesis nula. Partimos del supuesto de que no hay relación significativa entre la edad de las plantas y su altura Y. Cuando se va a investigar, siempre parte uno de algo que consideras verdadero. Entonces, partimos de esta condición. Mire, no sabemos todavía cómo será el efecto del alza de la gasolina por la reforma tributaria respecto al precio del cartón de huevos. Bueno, para el señor ministro, eso creo que van a subir a 2.000 pesos por ahí, medio cartón, porque la gasolina subió, no tanto porque le pongan IVA a los huevos, sino le ponen el IVA a la gasolina. Entonces eso implica transportes, acarreo. Entonces de los huevos que se comen, el señor ministro, él estaría diciendo que eso por ahí subirán a 2.000 pesos, la media docena o la docena, no sé cuál será. Entonces partimos de que no sabemos todavía cuál va a ser el efecto, en qué cantidad. Entonces, no hay relación significativa entre la edad X de las plantas y su altura Y, contra una alterna de sí hay relación significativa entre la edad de las plantas y su altura Y. Y de su curso pasado que hace uno muchas pruebas de hipótesis para la media, hipótesis para la proporción, para la varianza, para la relación entre varianzas, para la diferencia entre medias, para la diferencia entre proporciones, muestras grandes, muestras pequeñas, distribución, te estudian, distribución. Entonces se trabaja aquí, este es el feature, se establece una zona crítica que la está dando el alfa, región de rechazo, y los puntos críticos aquí, este es el teórico, este teórico crítico lo van a sacar de una tabla. Entonces esto va a permanecer también en todos los diseños, estas relaciones. Aquí se trabaja con un alfa, grados de libertad del numerador B1, grados de libertad del denominador B2. Estamos aquí recordando. El alfa se lo dio al inicio del ejercicio, efectuar los análisis respectivos, si uno menos alfa o el nivel de confianza es del 95%, efectuar los análisis respectivos y enuncia conclusiones. Si le dan nivel de confianza el 95%, entonces el nivel de significancia o de significación, que es el alfa, complemento 5%. Por eso lo ven acá como 0.05. Grados de libertad del numerador B1. Entonces, con su permiso me regreso. Miran aquí a ver quién quedó en el numerador, el 44.1. ¿De dónde salió ese 40? Sí, el 44.1 viene por esta fila. Aquí está, mire. 44.1. Y sin hacer mucho, se va usted a la columna de los grados de libertad. 1, profe. Grados de libertad del numerador es el 1. De la misma manera harán grados de libertad del denominador. Aquí el denominador quedó .633. Busquémoslo. Aquí falta un 3. Entra por acá. Lo puede mirar desde acá o se va y se asegura y lo toma. Este es grado de libertad del denominador. Por eso ven ahí que les queda numerador 1, denominador 3. Profe, ¿qué hacemos con eso, con ese valor? Toca ir a una tabla. Este es el que se va a llamar, esta estructura se va a llamar el crítico o teórico. Que será comparado con el calculado o estimado con su trabajo de campo que lo lanza el análisis de varianza. Entonces, por aquí creo que les tengo a la mano una tabla. La bajé de internet esta mañana. Esto me toca volver a entrar, compartirles. Aquí está, aquí la vi. Compartámosle esta tablita.
Entonces, esta tabla NOVA o también por el Excel lo podemos calcular. Voy a mostrarlo solamente aquí primero en este lado. Entonces tiene aquí valores críticos de la distribución Fisher para el punto 0,5F. Entonces aquí está sombreada la colita a la derecha y lo que tienen que buscar es grados de libertad del numerador. Si recuerdan, el numerador es 1, entran por esta columna, pues un poco más de calibre. Oh, ya, no, se me fue mucho. Listo. Aquí está, grados de libertad del numerador. Entra por 1. Y por las filas tienes grados de libertad del denominador. Entonces entras por columna 1 o por fila 3, denominador, columna 1. 10.128. Ese es el teórico o crítico, el cual sería el mínimo para poder aceptarlo o también para rechazarlo si se considera que es mayor a este valor. Si de su trabajo de campo, de laboratorio, de representar lo que ha hecho en recolección de información, lo lleva al análisis de varianza, construye su F observado, calculado o estimado, en teoría nos dice que para que podamos rechazar dicha hipótesis necesitamos un mínimo de 10.128. Entonces, este 10.128, ese es el que les aparece en la parte de la regresión. Aquí apareció, profe, allá la tabla da 10.128, aquí la redondeamos a 10.13, entonces el 8 lo redondeamos a 3. Este es, y técnicamente uno diría, muestre, a ver, si yo rechazo, aquí está la región de rechazo, yo rechazo la hipótesis nula si el F observado de ANOVA supera al 10.13. Si es mayor o igual, el punto crítico hace parte de la zona de rechazo. La línea de las 18 para los que siguen fútbol hace parte del área de penalización para un penalti. Si le cometen una falta sobre la línea de 18, la línea hace parte de la zona de sanción. Aquí el punto crítico hace parte de la zona de rechazo. Entonces, si el F observado de tabla Vanova, que aquí lo ven, lo ubicamos sobre el gráfico, tenemos 69, 66, cayó por encima, aquí está explicitado. Como el F observado 69-67 supera al 10-13, se rechaza H sub 0 y se concluye que sí hay relación significativa entre la edad de X, la edad de X de la planta, y su altura. Es decir, la edad de las plantas sí explican de manera significativa su altura a un nivel de confianza del 95%. Otro término que vamos a estar utilizando permanentemente es de manera significativa. Sí hay diferencias significativas, no hay diferencias significativas. Profe, pero ahí se ve que hay diferencias entre el turno A, el B, el C y el D. Sí, pero estadísticamente no son significativas. ¿Cómo así que es una diferencia significativa? Por ejemplo, ustedes sacan en un parcial 4.8 y el profe saca 2. Eso es una diferencia significativa. Pero si alguien saca 4.8 y otro saca 4.7, uno diría que no es una diferencia significativa. En procesos de producción, vas a monitorear el color de las dos bebidas gaseosas oscuras. Te las sirven en dos vasos por separado y tú miras el color, las dos bebidas oscuras. Profe, yo no veo ahí diferencia. Si va uno al laboratorio y dice, sí hay una diferencia, pero no es significativa. Prueba de visualización, prueba visual. Ahora degústelas, pruébelas, saboréelas. Muy a pesar que por color no presentan diferencia significativa, cuando hace la prueba de valoración sensorial puede presentar una diferencia significativa. Eso es algo muy intrínseco. Bueno, por color, la gaseosa oscura con una gaseosa clara, cuénteme a ver por color, ¿es diferente? Eso es diferencia significativa. Entonces, y eso solamente lo vamos a medir con la estadística desde el punto de vista
indicadores o valores críticos y valores observados o estimados. Entonces, este es el manejo. Aquí me interesa mucho es la metodología que llevamos, de ver que se recogen unos datos, que se organizan, se presentan, se genera una hipótesis, se hace un análisis por descomposición de variaciones y a partir de ello se generan unos indicadores que es la F observada, se compara con un crítico y de ahí se toma la decisión de aceptar o rechazar una hipótesis. Las hipótesis que van a encontrar cuando vean en su exhaustiva y profunda consulta para el jueves a la medianoche, van a encontrar que el análisis de varianza en sus mayores aplicaciones y generalidades se va a utilizar para comparar promedios. Del curso de estadística 2 uno compara grupo 1 con grupo 2 por un intervalo de confianza. Si dentro del intervalo la diferencia está incluido el cero, uno dice tienden a ser iguales. Si el cero no está incluido en ese recorrido, hace que sean diferentes. Profe, pero si comparamos 4 o 5 grupos, ya por esa ruta no es práctico, entonces se hace un análisis de varianza y se entran a comparar 2 o más grupos. En ese comparativo de los grupos es donde se establecen esas diferencias, no en todos los grupos. Entonces esos elementos van a estar apareciendo. Uy, profe, usted echó casi 3 semanas para llegar a esto, ¿no hay una forma de hacerlo más rápido? Claro, vamos a mirarlo con Excel. Por lo pronto, a ver si saqué aquí la... Ah, aquí está la... Listo. Yo soy partidario de decir, mire, miremoslo paso a paso, qué es lo que se va encontrando, qué es lo que va saliendo. Si les hubiera mostrado el análisis de varianza de entrada y que les pidieran interprételo, posiblemente algunas situaciones no eran muy visibles. Por ejemplo, hagámoslo aquí, como lo vamos a obtener acá. Entonces, ¿cómo obtener la NOVA para este caso por regresión y también para otros que puedan presentarse por este manejo? Entonces, bueno, hice cambio de pantalla, ven ahí el Excel. Sí, profe. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces ahí va a quedar grabado. Recordémoslo. Bueno, aquí rápidamente registro los valores de X sin tanto decorado. En la primera columna va a quedar los X, entonces 3, el 1. Estoy colocando los valores de las plantas. 31, 2, 5, 4. 31, 2, 5 y 4. Esta será la altura. Hacemos ahí en altura 95, 7, 14, 10. 9, 5, 7, 14 y 10. Listo. Aquí puede usted extrapolar para miles de datos. Si quiere tener ahí ya una base, una data ya construida. Se van para datos. Entonces, mire, procedimiento, grabar las columnas o los valores de las variables X y Y. Se van para datos y en la parte superior derecha, allá arriba a la derecha, aparece análisis de datos. Ese es un apoyo, es un complemento que tiene el Excel. De sus cursos pasados pudieron haberlo trabajado, pero voy a avanzarlo todo y ahora me regreso por si acaso en su Excel no tiene análisis de datos, ya le digo cómo incluirlo. Hagamos el procedimiento para que veamos la continuidad. Entonces aquí vamos a la parte superior derecha, piquen análisis de datos. Y le sale un cuadro de diálogo. Mira, aquí tenemos análisis de varianza de un factor, ese será un tema siguiente, análisis de varianza de dos factores con varias muestras, este pinta por allá para los bloques, para los de diseño factoriales, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra, coeficiente de correlación, estadística descriptiva, y aquí podemos sacar también media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, prueba F para varianzas de muestras, esta la hacen para cuando hagan pruebas de hipótesis para dos muestras, histograma Fourier, por aquí va a estar, busquen regresión, generación de números aleatorios, jerarquía, regresión, mírelo acá, aquí está regresión. Picas ahí. Y le das a aceptar.
Y le sale otro cuadro de diálogo y empieza uno a hablar con él. Muestra a ver qué necesita. Rango de entrada, rango de Y. Entonces los Y nos quedaron aquí a la derecha. Lo chequeamos. Listo, ya quedó ingresado. Rango de X. Nos ubicamos en la columna de X y lo mismo lo chequean. Y ya de una, en una hoja nueva, residuos, solo miramos con diseño, probabilidad gráfica. Listo, se votan ya para aceptar. Y salió lo que el profe se lo pasó en las semanas pasadas tratando de... Vamos aquí a darle otro calibre. Ok. Entonces, ¿qué está arrojando ahí? Bueno, si el objetivo era armar, como les decía, el análisis de varianza, aquí lo tenemos por este camino, en la parte intermedia. Voy a irlo chequeando. Entonces, aquí está, análisis de varianza. Esta columna es la fuente de variación. Entonces, aparece regresión y aparecen los residuos del error. Y esta viene a ser la variación total. Estoy recuperando lo que ya les comentaba frente a esa condición. Uy, profe, a usted le quedó al contrario, porque aquí votó primero grados de libertad y suma de cuadrados. Bueno, sí, a veces les cambia uno el orden de las cosas o no lo cambian y se nos cambió el mundo. Lo importante es que sepamos a qué corresponde cada una de esas categorías. Observen las columnas, fuentes de variación, grados de libertad, así estén en la posición, suma de cuadrados. Esta suma de cuadrados es la variación. Aquí aparece la relación de promedio de los cuadrados o cuadrado medio. Esta es la columna de las varianzas. La F que hallamos, si nos quedó bien, sí, oye, felicíteme, está bien. Aquí está la F. Y ya les explico, aquí apareció el valor crítico de F, que es el que nos va a servir para determinar el valor P. Entonces, por fuentes de variación, regresión, sumas de cuadrados, cuando hicimos, voy a empezar por la total. Cuando hicimos la descomposición en variación total, recuerden que nos daba, no nos daba, sino da 46. Entonces, cuando usted ve ya ese valor acá, 46, observe que aquí sale muy plana aquí salen resultados y así va a ser todos los software. Pues su habilidad, conocimiento y análisis es saber a qué corresponde cada una de esas categorías. Análisis de varianza, escoger una variación total, descomponerlas en dos o más fuentes. Cuando es de regresión, en la fuente del modelo de regresión que estaría dado por el 44.1 y por los residuos 1.9. Ahí les quedó de clase pasada cómo se llega a ese 1.9, cómo se llegó al 44.1 y cómo se llegó al 46. Y sencillamente, entonces aquí por efectos de decir, profe, esta columna se llama variación. Ahí lo que hay son variaciones. Variación. Los grados de libertad, decíamos, 1 para el modelo de regresión, este sería n-2. Ven que ahí no queda en esta salida la expresión algebraica n-2. ¿Cuántos datos tenemos? Pues, profe, tocó ir a mirar aquí arriba. Mire, el número de observaciones la saca de aquí arriba. 5 datos. Y si es de regresión y correlación, entonces 2 variables. Entonces 5 menos 2 nos daría 3. Que al sumarlo con el del modelo, sumas y te va dando 4. Entonces el n total, estaría diciendo, corresponde al n menos 1.
n menos 1 igual 4. Bueno, voy a intentar aquí decirles. Este es el n menos 2, que estaría asociado n menos 2 igual al 5 menos 2, que sería 3. Pues ya tengo aquí los valores para ese caso. Entonces, al final nos daría colectivamente exhaustivo la suma de los grados de libertad de regresión más los de residuos, pues estaría teniendo ese total de grados de libertad. Este promedio de cuadrados es el que deben interpretar como varianza. Coger la variación sobre una cantidad y este les está dando varianza. 44.1 dividido entre 1 nos da el 44.1 y el 1,9 sobre el 3 estaríamos teniendo el punto 63. Aquí Excel no te saca la varianza muestral de los datos, de los 5 datos, pero implícitamente está el 46 sobre el 4. Aquí tendríamos ese manejo sobre, no aparece porque no lo necesita, ven que para lo que necesitan interpretarlo no lo tienen. Pero sí, para armar, haga así una tabla ANOVA tipo Sudoku, como les gusta a ustedes. Uy, me dieron este pedacito, aquí me falta esto, va con este se divide sobre este, aquí sale este valor, y lo vamos a poder ir completando. Aparece la F, que está asociada al manejo de la F observada o calculada, divide en el 44.1 sobre el punto 63, le da 69.63. Ese es el que se entra a hacer esa valoración. Y aquí entonces saca usted su sabiduría y conocimiento, muestre a ver, aquí por este lado puede hacerse uno un manejo de lo que puede ser el valor de F. Necesitamos ir a obtener el valor crítico teórico que nos da la tabla. Pero la ventaja que tienen es que aquí este valor crítico de F va a estar asociado para hablar sobre el concepto del valor P. Ese valor crítico de F es la colita que queda a la derecha de el punto donde cayó el 69.63. Voy a salir de acá, ya me regreso para mirarlo allá en la presentación que se hizo. ¿Dónde es que vamos? Aquí a este. Entonces, de su conocimiento de curso pasado, vamos a echarle aquí colorcito. ¿Cómo van a interpretar? Voy a hacer aquí un poco más grande la gráfica aquí para visualizarla. Aquí está el feature F que te lo da la tabla, el 10.13. Este F, llamémoslo el crítico teórico 10.13. Y resulta que hay un observado que te lo da el 69.66. Entonces lo voy a cambiarle color para que le quede el contraste. Esto lo explica uno hoy y ya después ustedes lo saben leer. Abrevia uno mucho trabajo futuro. Entonces, este viene para acá y 69.63 cayó por allá adelante. Aquí cayó el F observado. F observado. Cayó en zona de rechazo. Entonces, la zona roja es alfa. La zona roja, pero lo quiero trabajar aquí con el color rojo. Aquí a la izquierda lo voy a colocar. Esta porción que estoy sombreando, ese es su alfa, que vale el 0.05. 0.05. Y queda, aquí entra por acá. Entonces el F de la nova cayó dentro de esa zona. Entonces el concepto del valor P es la mínima probabilidad que tenemos de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es la mínima probabilidad de cometer el error tipo 1 o el falso positivo. Entonces aquí hace referencia ese valor P a esta colita verde que queda a la derecha
del F observado. Ahí donde empieza a aparecer el F crítico. En probabilidad, este sería el valor P. Entonces, en pruebas de hipótesis dice si P, por aquí lo escribo a la izquierda, si el valor P, esto es puro repaso del curso pasado, si P es menor que alfa, no me gustó. A ver, borramos eso. Borremos eso. No se me desesperen que el que se estresa es el profe. Entonces, si P, si el valor P resulta menor que alfa, entonces esto implica que R rechazo H sub 0. Entonces, con ese concepto, con ese presaber, pues se abrevia tener que ir a buscar en tabla el valor del 10-13, sencillamente lo está. Entonces, aquí se está viendo que la colita verde que tenemos acá, que es la mínima probabilidad de cometer el error tipo 1, algunos autores dicen, profe, ¿pero qué es el valor P? Generalmente uno lo puede asociar en un contexto de decir, miren, el valor P mide la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. Por eso es que siempre quieres tener un valor P mínimo, el P-value. O sea, poco probable que la hipótesis nula sea verdadera. Por lo tanto, como eso es poco probable que sea verdadero, su decisión es que rechácela. Cuando hacen la prueba de potencia de rechazar una hipótesis nula, se puede hacer por el 1 menos beta, un factor de potencia de respaldo probabilístico, por el 1 menos beta, que es el error tipo 2 de complemento. Para el error tipo 2, allá lo que se mira es la falsedad de la hipótesis nula. Entonces allá uno quiere altos valores de ese respaldo de potencia. 1 menos beta mide la probabilidad que sea falsa. Entonces, si logramos demostrar que tiene alta probabilidad que sea falsa, pues la rechaza. Pero técnicamente lo que más vamos a utilizar en el curso es el concepto del valor P. Profe, ¿y cómo se calcula? Bueno, entonces sería aquí hallar a la colita del 69, la puntica. Observe que aquí prácticamente sería esta colita a la derecha. Entonces tiende a tener un valor bajo. Ese es el que está lanzando el ANOVA para este caso. De por sí siempre va a estar saliendo de... Este podría ser. De por aquí empieza usted a razonar el valor crítico de F. Voy a escribirlo acá como para que quede lo que narramos. Valor P, la significancia o significación de la prueba. Entonces, si este valor P, vamos a ponerlo con color, ¿no? Entonces, esta es una probabilidad. Este es el valor que queda a la derecha. 0.3, o sea, 0,00360. El alfa es del 0.005. Aquí nos quedó 0,003. Si lo pasan a porcentaje, sería el 0.36%, valor P menor que el 5%. Entonces, desde aquí puedes decir, mire, como el valor P es menor que el alfa prefijado, entonces significa que rechazamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula que haya planteado es que no había relación o no había asociación o explicación, algunos lo llaman también así, entre X y Y, y se acepta que sí hay un efecto significativo, hay una alta asociación entre las variables X y Y, que la edad sí explica de una manera significativa el comportamiento de la altura de las plantas. Ahí está lo que es la frialdad de sacar una tabla donde queda a su sabiduría la interpretación y el análisis. Si hubiéramos presentado esto de entrada, como pueden aparecer en algún quiz o parcial, se adelanta un estudio y el análisis de varianza encontrado para dicho estudio fue el siguiente. Interpreten en los términos técnicos del problema. Buena parte de lo que hemos aquí compartido sería lo que hay que escribir. Una relación. ¿Cuál sería el modelo de regresión? Mire, aquí aparecen los coeficientes, el intercepto aquí abajo.
el 2,7, recuerden que lo sacamos allá por el diagrama de dispersión, y la variable x1, el componente de la pendiente, estaría dado aquí por este 2,1. Estos son valores ya cuando se hacen intervalos de confianza, que no viene para el caso, una estadística. Algo que quiero que vean aquí arriba en este resumen superior, vamos a darle aquí más ampliación a este, aparece el coeficiente de correlación múltiple. Este hace las veces del R. Aquí está asociado el valor de R. Apareció 0.9791. Y el coeficiente de determinación, este es el que se trabaja. Este es el pleno que sabe escoger este valor al cuadrado y lo tiene. Aquí está el R cuadrado, 0.9586. Creo que cuando lo hicimos por descomposición de variación, el 44.1 dividido, aquí tengo mi calculadora simple, 44.1 dividido entre 46.958695, correcto, mira, aquí está el R. A ver, aquí lo puedo dejar. Este que tienes acá, este hará las veces de R, no hará las veces de R, ese es el R. Y este sí será el R cuadrado. Aquí si te da negativo, pues lo interpretas inverso, de aquí donde descubres cómo puede ser el valor. Y el cuadrado, entonces, 0.95, 95.8695. Este es un ajustado ya por alguna corrección, está típico. Bueno, ¿quién recuerda este error típico? ¿Quién recuerda este error típico que aparece aquí? 0.7958. ¿A qué hará referencia? El error estándar del estimado. ¿Perdón, cómo? El error estándar del estimado, profe. Correcto. Eso amerita, vamos a bonificarle, vea, sin necesidad de uno decir, regáleme tu apellido y nombre. Schneider Carreño. Señor Carreño, Carreño Albainernerde. Si ha ganado, vamos a ponerle aquí más 0.5 decimitas. O sea que para un quiz o para un, si saca 5 en los quizzes, entonces se lo pasamos para el parcial. Ya lo apunté aquí en la lista. Correcto, ese es el error estándar del estimado. Recuerdan que es coger la raíz cuadrada de 1,9 dividido entre n-2. Ahí está en la presentación, el famoso S y de X. Mire dónde apareció. Entonces, cuando usted lo ve acá, dice, profe, ¿y eso qué mide? No, pues está midiendo las diferencias al cuadrado entre los valores observados y los valores estimados. En la medida que ese error tienda a cero, pues dice mayor precisión y exactitud. O sea, aquí está camino a cero porque los R cuadrado tiende a tener un comportamiento de alta explicación. Ese es el manejo que se le da, que sencillamente el hacer este recorrido, pues es para que vayamos haciéndole ruido a esos términos, a esos elementos que los vamos a estar utilizando para que tengamos esta. Este es el análisis básico para regresión. Les voy a habilitar de tarea de consulta para la otra semana. Esta semana entregan el jueves y la otra semana para el otro jueves van a consultar. Ahí les daré las instrucciones cuando lo graben Teams. Muestre una vez, lo voy a hacer para que les quede antes de empezar la teoría de hoy. Permítame, salgo de acá para que quede aquí. Vámonos para Teams. Y una vez para dejar la tarea. Busquémoslo acá. Entonces, mire, y una vez que me preguntaban, porque no sé, pico aquí tareas. Aquí arriba, tareas. Y él empieza a crearla. ¿Están viendo pantalla? Claro que sí, con mucho gusto. Ahí están viendo. Vamos a crearla. Tarea.
Entonces uno le da aquí las título obligatorio, nueva tarea, que va, profe, no hemos entregado la primera, ya pierde. Sí, pero eso va para más adelante, para la otra semana. Título. Entonces la voy a llamar regresión lineal múltiple. Regresión lineal múltiple. Ese sería el tema de consulta. ¿Qué hay que hacer ahí, profe? Entonces, mira, así, de manera individual, o acompañada, bueno, si es caballero, buscará acompañarse de otro caballero o de una dama. Si es una dama, buscará acompañarse, si se va a acompañar de otra dama o de otro caballero. Entonces, para que eso quede generalizado aquí con mucho. Sí, ahí queda de manera individual o acompañada o acompañado. Consultar la regresión lineal múltiple y desarrollar un ejercicio de aplicación siguiendo los lineamientos, sí, cuando digo lineamientos es cómo se explicó la regresión lineal simple, ¿no? Plantean un ejercicio, hacen el modelo de regresión, analizan lo que pueden ser los coeficientes, hacen en la tabla, siguiendo los temas vistos, siguiendo los aspectos tratados para la regresión simple. Y el profe allá, ¿cómo fue que hizo? Bueno, lanzó un enunciado de X y Y. Es más, pueden coger este mismo y le cuelga otra variable. Póngale ahí la temperatura y lo puede desarrollar eso utiliza. Cuando es múltiple es cuando trabajan más de dos variables. La simple es para dos variables. Los aspectos tratados en clase para la regresión simple, para la regresión lineal simple. Sí, entonces plantean el ejercicio, lo hacen paso a paso, lo van mirando, al final arman la nova, la pueden armar con Excel, aquí sencillamente se queda para que la consulten, interpretarlo para regresión lineal simple, citando sus referencias bibliográficas. Si consultan de páginas de internet, pueden tomar la información de un libro, de un documento, de algún archivo, citando sus referencias bibliográficas bajo norma APA. No es que todo el documento, no es de un documento, eso sale un archivito, un archivo en Excel, puede ser de Word o en Excel. Aquí lo pueden trabajar todo en Excel, queda en plena libertad. Aspectos tratados en clase para regresión lineal simple, citando eso. Vamos a decir acá. Subirlo a Teams en un archivo de Word o pongámosle, espera, se me fue en mayúscula. Subirlo a Teams. A veces digo, les voy a dar una tarea, no, ahora me toca es así como lo estoy haciendo, porque si no, subirlo a Teams en un archivo de Word o puede ser una mezcla con Excel. Eso quiere decir o todo en Word o todo en Excel o una parte en Word, otra parte en Excel y algunos, profe, hay unas cosas que toca o a mano. Profe, mi Excel no me funciona. Entonces, lo menciono por experiencias. Ahora con estos encuentros, asistencia remota,
se presentan dificultades entonces pueden hacerlo a mano. Aquí me está sobrando una O. Bajo este mismo esquema es cuando hagamos un quiz, miren, entonces en un archivo de Word o de Excel o a mano, subirlo en la pestaña tal, regresión lineal múltiple que va quedando ahí. Dice en archivo de Word y Excel y a mano. Listo. ¿Algo adicional ahí para que me digan? Ok, entonces mire, entonces aquí eso tiene una valoración de 5. O gánense otros 5 ahí por la nota esa de actividades diferentes a quizzes. Queda asignada para este grupo de 3 o 3, 2, 1, no asignar. Y les va a quedar para la otra semana. Plazo máximo, la otra semana, pongámoslo para el jueves de la otra semana, 29, plazo máximo, si el sistema queda ver. Porque para esta semana tienen el 22, entonces hasta que les quede para el 29 y generalmente queda a la medianoche, miren, quedó ahí ya registrado. La tarea se publicará de inmediato, se permiten las entregas con retraso, sí, claro, importante es que la hagan y la puedan hacer valorar. Utilicen aquí un ejercicio, desarrollar un ejercicio, puede tener aplicación de la ingeniería, de ciencias, un tema que les guste o que le apasione y lo van viendo. Y con eso complementamos, más que complementar, ampliamos el abanico de lo que es regresión y correlación, que también va a seguir aportando esa estructura. Con regresión múltiple también pueden armar modelo, pueden hallar el R cuadrado y lo pueden interpretar bien cercano a esa condición. Entonces aquí uno lo hace y lo asigna. Aquí arriba les dice asignar y les debe llegar pues un correillo. Aquí en la parte inferior derecha me va a aparecer una asignado. Le puede llegar a ustedes. Entonces cuando yo asigno se me pierde lo que yo escribo. Vean, no me había dado cuenta de eso. Aquí alguien escribió, aquí está la tarea, vencimiento el 29, regresión lineal múltiple. Ok. Vamos a aprovechar aquí estos 10 minuticos para dejar... Dime, sí, pregunta. Profe, disculpe, esto, digamos en la parte de si se hace en Excel, ¿se puede utilizar lo de análisis de datos o se debe hacer paso a paso? No, aquí ya lo que sí tienes que es explicar el análisis de varianza, hacerle la prueba de hipótesis, ¿no? Utiliza lo que genere el Excel, tal como yo lo expliqué ahorita, y aquí como se observa en esta columna aquí, ustedes debajo va escribiendo aquí, podemos hallar la relación entre tales valores. Sí, le hace un análisis, una interpretación, que no quede fría ahí la tabla de ANOVA, sino que significa interpretando. Así como lo fuimos mirando, entonces se observa una variación total, se va mirando un R cuadrado, el valor de F significa tal situación. Claro, lo puede hacer directamente dentro de por sí en los análisis futuros. Uno como profe le toca hacer todo ese paso a paso y al final descarga todo en el análisis de varianza y desde allá cogemos y lo interpretamos, que es la decisión final. Correcto, bueno, vamos aquí a mirar esta parte, que ya sería entrar a hablar sobre lo que son los diseños de experimentos. Y tomamos una definición, esa está vigente, esta es de las que más. ¿Qué es un experimento? Cuando uno dice se está experimentando, se están adelantando estudios, las farmacéuticas están desarrollando una vacuna a la velocidad de la luz. Los tiempos promedios de vacunas 5, 6, 7 años históricamente, y de la noche a la mañana todas las farmacéuticas coincidieron en que en un plazo de un año obtuvieron ya un biológico que está teniendo pues sus efectos sobre lo que es el manejo del coronavirus. La vacuna, el efecto que tiene no es que no nos dé el coronavirus, aún seguimos expuestos a eso para los que se están vacunando, sino que lo que están reflejando es que en el evento de que seamos contagiados, los efectos y los impactos tienden a minimizarse, de que no llegamos a ese momento de estar en una UCI entubados con inminente riesgo de morir.
Entonces lo que hace es tener como un respaldo para tener mayor capacidad de responder ante la agresividad que puede tener el virus. Sí, a veces dicen, no, ya están vacunando, quitémonos el tapaboca, no, ya llegó la cepa brasileña, ya llegó la británica, ya hoy en la mañana está reunido aquí en Bucaramanga gobernadores y alcaldes y van a sacar medidas que toque de queda a las 8. Uy, ya no podemos ir a Cuadraplay este fin de semana. Toque de queda a las 8 hasta las 5, van a colocar nuevamente pico y placa, porque la UCI ya está en un 80%, un 85%. Entonces lo que estamos hablando es experimento originado por algún biológico para ese caso. Entonces, mire, cortico y venenoso, cuando les digan que es un experimento, elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. Y es como si yo les dijera ahorita, uy, qué pena muchachos, aprovechemos aquí este espacio y vamos a hacer un quiz. Les voy a mandar un quizecito para que me lo resuelvan en 15 minutos y me lo suben de una vez. Y usted de una vez pone en cara, como así, profe, usted dijo que no nos iba a hacer quizzes sin avisar. Entonces, eso es un experimento. Se induce un estímulo y se registra la reacción que se tenga de los sujetos experimentales a los que quedamos expuestos. Entonces, aquí en Bucaramanga, hoy hay un experimento en Bucaramanga. Los señores de transporte están haciendo planes tortuga. Ahí pueden haber sitios de bloqueo de vías, porque en protesta por el transporte utilizado por otras personas que también necesitan trabajar, entonces ven esa posibilidad. Entonces ahí se van a impactar, hay unos efectos, se induce un estímulo sobre el tráfico normal y se mira a ver cuáles pueden ser los bloqueos que se pueden dar. Elegir realizar una acción. El experimento es que nos inoculen el biológico de vacuna del coronavirus y miramos a ver qué pasa, si verdaderamente funcionó a la vuelta de tanto tiempo, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, 5 años. ¿Qué se puede mirar? Y después observar. Así de sencillo. Coger un dado y lanzarlo y observar qué resultado da. Entonces aquí aparece algo que se mira para esa condición de respuesta ante. Pero si queremos ir a mirar cómo llegamos a un portal del Metrolínea, nos colocamos ahí a esperar que lleguen los buses, entonces uno se queda mirando, ahí no hay un experimento, están viendo las condiciones normales y naturales. El estímulo es cuando llega el bus y nos alineamos para entrar. Ahí hay un estímulo porque hay que hacer uso de ese momento. Elegir realizar una acción y después observar las consecuencias. Sencillito, no tiene que adentrarse más. El señor Saint-Pierre, que es uno de los grandes bestsellers de lo que es la metodología de la investigación, él dice, es una situación en la que se manipulan, así lo dice, intencionalmente. Recuerden que usted puede hacer control de las variables independientes, la X. Usted puede aumentar o disminuir su presupuesto en publicidad. Y se mira a ver cómo puede ser el impacto sobre las ventas. Se entran a manejar variaciones en los precios y se mira cómo puede ser la demanda. Una o más variables independientes. Ve, aquí está el corazón de regresión y correlación. Supuestas causas antecedentes para analizar las consecuencias. Usted mira y después observa las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes. Los famosos supuestos, efectos consecuentes dentro de una situación de control. Esas situaciones de control son las que usted puede también entrar a maniobrar y que en los diseños se van a llamar bloques. Usted puede esperar, vamos a mantener la temperatura ambiente constante y miremos, aumentemos el tiempo de cocción o el tiempo de horneado. Entonces usted puede manejar condiciones en las cuales permanezcan constantes y observa variaciones en otras variables y ver qué le puede ocurrir a las variables respuestas. Eso es de lo que mencionaba el señor Saint-Pierre.
Y el diseño de experimentos, ¿por qué es realmente necesario la planificación de los experimentos? Cuando se habla de experimento es tan sencillo como cuando usted hace una investigación de mercados. Vamos a aplicar un cuestionario por el método de encuesta, tomamos unos datos, observamos lo que opina la gente y a partir de eso podemos inferir sobre la población total. Y el inferir es se hace o no se hace determinada situación. Entonces el planificarlo o establecer ese comportamiento es, si no se hace ese planeamiento, pues se pueden exponer a riesgos de analizar datos que no hayan sido obtenidos mediante dichos experimentos que han sido planificados. Pueden aparecer valores atípicos, conclusiones espurias o erradas que pueden estar muy distantes de la realidad. Se pueden cometer errores como los siguientes: inconsistencia en los datos. Hablábamos por ahí de datos atípicos o valores que no están asociados a lo que puede ser dicha condición experimental. Rangos limitados de variables o variables con correlaciones. Ya hemos recortado el término correlaciones significativas, que muchas veces pueden estar presentes y si no está planificado el experimento uno no las detecta. O pueden aparecer correlaciones cuando hablamos significativas, pueden estar asociados a altos niveles o a muy bajos, valores extremos. Entonces todo eso pretende como tener control sobre la aparición de ese resultado. Este término en la literatura, los marcos teóricos, es muy común verlo el DOE, diseños experimentales controlados. Tiene una amplia aplicación en muchas disciplinas. La experimentación hace parte del proceso científico. Cuando se habla del proceso científico, eso está asociado al método científico de investigación. Bueno, explico eso y cierro ahí para que vayamos a alistar la clase a las 8. Entonces, este método científico está primero en observar. Creo que ya lo había dicho por ahí, observar. Observar un escenario, observar un entorno, observar algunas condiciones. Cuando usted vaya a práctica en su empresa, llega a la empresa y allá va a observar alguna situación en particular. Observación. De ahí sale una pregunta de investigación. La pregunta de investigación pues induce ya hacia dónde tiende camino su experimento. ¿Cuál es la razón por la cual las plantas se ven verdes? ¿Por qué las plantas se ven verdes? Y eso tiene una connotación si yo digo cuál es o por qué. El hablar de cuál es va directamente a algo puntual y específico. No, profe, porque tiene una componente que se llama clorofila. Sí, sí. ¿Y por qué las plantas se ven verdes? Aparte de decir que tiene clorofila, toca explicar por qué la clorofila se encarga de que se presente esa fotosíntesis que hace que se vean verdes. Profe, ¿por qué las plantas todas no son verdes? ¿Por qué cambian de un determinado color a otro? Habrá que decir, cuando digo por qué, toca decir las razones que motivan dicha condición. La época estacional, el tipo de planta, el lugar, la altura, las características que se van dando por temporadas o épocas. O sea, ahí viene la pregunta de investigación. Y de esa pregunta de investigación, entonces lanza una hipótesis, H sub 0. ¿Sí? Entonces, la hipótesis es un primer momento como de contestar la pregunta. Y esa es la que hay que ir a probar después. ¿Qué es lo que se hace después? El diseño metodológico. Entonces aquí donde entra, voy a colocarlo aquí, el experimento. Un diseño metodológico es, o el experimento es parte de ese diseño metodológico. En el experimento se recolectan los datos, en el experimento se procesan, se interpretan y al final le va a aparecer unos resultados y unas conclusiones. Por eso aquí se habla, hace parte del proceso científico y es una de las formas de averiguar cómo un sistema o proceso trabaja. Los que les encantan las series de investigadores privados, el CSI, pues tiene mucho de eso. Se observa un escenario de alguna situación de características de delito.
se pueden formular las preguntas, se lanzan las posibles hipótesis, se reúnen las evidencias, pruebas, se recolecta información y al final se saca un resultado. A eso le está apuntando exactamente dicha situación. Y finalmente avanzo acá esto para dejarlos acá. El procedimiento general en una investigación científica es formular la hipótesis y luego verificarlas. Es parte del método científico. Esta verificación requiere la colección de observaciones, datos. El diseño de experimentos es esencialmente el patrón de las observaciones a ser recolectadas. Es el que indica a cuáles y cómo tomarlas. Así como nos dicen, pregunta, tenemos unos síntomas en nuestra salud. El médico nos observa, se observa. Pregunta de investigación, ¿cuál puede ser la razón por la cual nos sentimos así? Hipótesis, puede ser algún problema de colesterol, tensión alta o glicemia. Ahí está la hipótesis. ¿Qué hay que hacer? Pues recolectar información. ¿Cómo se recolecta? Con un experimento llamado tomar una muestra de sangre y en función de lo que pretendan medir en esa muestra de sangre, depende del tamaño, número de réplicas o ensayos y a partir de eso les va a decir cómo pueden ser esos resultados. Ahí aparece algo así. Entonces, el decir cómo se recolectan, eso va a estar dado por el número de réplicas, los diferentes diseños que quiere comparar o que lo que quiere hacer valorar para ese caso. Ok, mis apreciadas y apreciados, dejamos ahí para que vayan alistando ustedes si hay luego encuentros híbridos, toca soltar como a las 7:20 porque llega una dama a hacer el aseo, a limpiar todas las sillas, los salones, a limpiar todo. Entonces vayamos practicando ese escenario de tiempos. Voy a descartar esto acá. Y nos reencontramos si Dios quiere. Pero me tengo que salir de la presentación. Nos reencontraremos este próximo jueves. Aquí tengo, profe, creo que no está grabando. Correcto, ya hice corrección. Profe, yo no entendí que era correcto. Aquí me preguntan la suma de cuadrados esa es suma de cuadrados entre tratamientos. Es un tema que vamos a trabajar en la parte del diseño de ANOVA de un factor. Lo que quería ilustrar con la suma de cuadrados entre es que es diferente esa E, es mayúscula a la E minúscula de la suma de cuadrados del error. Cuando vean SC E minúscula, suma de cuadrados del error o el residual. Y cuando veamos suma de cuadrados con E mayúscula, va a estar hablando de grupos o tratamientos, que aún no lo hemos visto. Era para hacer esa diferenciación. Que de pronto cuando estén haciendo la consulta de regresión, profe, allá el profe dijo que era E minúscula y aquí salió suma de cuadrados entre. Entonces, no está asociado a la regresión, sino a diseño de ANOVA de un factor. Bueno, perfecto. Mis apreciados y apreciados, ¿alguna pregunta antes de la despedida? Bueno, entonces, perfecto. Formalmente invitados para el próximo jueves. Agradecerles su atención y participación y que tengan un buen día y estaremos en contacto. Bueno, buen día para todas y todos, que estén muy bien. Igualmente, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Bueno, con mucho gusto, que estén muy Hasta bien. luego. Hasta luego. Hasta luego, chao.